Bueno, muy buenas noches. Yo pienso pues que nos va mejor acá como adelante para hablar de la presentación. Muy buenas noches, mi nombre es Norman Harry Posada, tengo 41 años. Más allá de lo que tengo o la formación como ingeniero, pues primero soy miembro de familia, hijo, esposo y padre de 2 niños. Somos criados en un hogar tradicional antioqueño, con unos valores muy rectos, muy exigentes frente al tema de hacer y servir desde el bien para no beneficio particular, sino beneficio del otro. Cuando yo tengo un entorno bien, en buenas condiciones, estaré yo también en buenas condiciones. Yo pienso que es partir del otro y no desde el yo. Como lo decía el doctor Martín, soy ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, donde mi profesor Jorge Ignacio, en su cátedra de geopolítica, tuvo la oportunidad de tenerme como alumno, muy exigente. Y bueno, gratos recuerdos, y fue como tal vez esa semillita que veníamos de incluso desde el colegio preguntándonos qué pasa en lo público, qué es lo que viene pasando en nuestro país, para que teniendo toda la disponibilidad de recursos, ese potencial humano tan grande que tenemos, seamos hoy todavía un país en vía de desarrollo, no seamos eficientes en el gasto. Y cuando llego a la universidad sigo pensando en ese tema de liderazgo, en esa razón de a qué vamos a aportarle a la sociedad y qué quiero hacer en la vida. Ahí es cuando entro a hacer mi práctica en la Nacional de Chocolates. Previo a eso vuelvo y quiero retomar un tema de liderazgo y de lo que era asumir compromisos de servicio a la comunidad. Desde el año 84 hasta más o menos el 91 fui Scout de Colombia. Ahí por otras diferencias, digámoslo de índole de principios dentro del movimiento Scout, tomo la decisión de retirarme porque se tergiversa todo el tema del escultismo y de los valores del servicio a los otros. Siempre fui preocupado por los niños y niñas menos favorecidos. A ustedes les puede sonar ahorita tema político o de carreta, pero yo siempre he concebido que las generaciones que ahora tenemos de niños y niñas son los que nos van a sostener cuando nosotros estemos en la edad adulta, ya viejos, y son los que van a sostener nuestro sistema. No en el tema del sistema pensional o financiero, sino todo el sistema orgánico de lo que es nuestra ciudad y nuestro país. Eso siempre tuve un sueño. Yo tengo una anécdota que chiquito le pedí al niño Jesús una tractomula y decía era una tratamulita, para que vean qué tan pequeño estaba. Para traer mercancía para los niños pobres. O sea, fue una obsesión que siempre tuve, fue cómo ayudarle a los niños de menos recursos. Y bueno, ahí vamos en el camino, todavía no ha llegado la tractomula, pero ahí, bueno, ahí vamos, Paola. Como lo decían, trabajé, hice mi práctica en la Nacional de Chocolates en el año 2000, me quedo hasta el año 2005, mediados del año 2005. Con el tema de hacer la práctica, pero me quedé vinculado, postergué mis estudios los 2 últimos semestres, que se convirtieron en 4 semestres, que yo digo, me sirvieron mucho para crecer profesionalmente, para adquirir esa experiencia, pero yo digo, tal vez mi historia hubiera sido diferente si hubiera regresado al estudio, a terminar en el tiempo y después salir como profesional a vincularme al ámbito laboral. Eso fue una carrera, yo digo, vertiginosa, bastante ascendiente en el tiempo. Llegamos rápidamente a la regional de ventas, a manejar un presupuesto de más de 9.000 millones de pesos, a ver la realidad de lo que eran los territorios. Y quiero hacer una acotación ahí. Desde la ciudad uno decía, es que los guerrilleros llegan a acabar con un pueblo. Y los paramilitares son una opción que les permite funcionar. Yo lo viví en esos territorios que eran de nadie, donde el pobre campesino a una vereda, a 5 horas del casco urbano,
Hoy llegaban 500 guerrilleros, le pedían lo poquito que tenía, y la semana siguiente llegaban 2000 guerrilleros a acabar porque era un auxiliador de la guerrilla. Y uno se ponía a ver en esos territorios qué pasaba, yendo a Paituango, yendo a Doradal, yendo lo que es la Danta, Santa Isabel, Las Mercedes, un montón de municipalidades o incluso corregimientos que nadie conoce ni se ven en el mapa, palmo a palmo. Yo hoy tengo que darle las gracias, en su momento renegaba, pero hoy le doy las gracias a ese jefe que nos puso a pagar ese servicio militar para darme cuenta de una realidad en Colombia que no conocemos desde las ciudades. Ustedes como ingenieros y arquitectos en muchas de las obras lo han padecido. Ustedes se van a abrir monte, una carretera, hoy con las autopistas 4G, tener que abrir otras transversalidades, otras latitudes del país en otras dimensiones. Puede que ya no en un conflicto tan fuerte como lo que se vio en los 80 o 90, pero también muchos pueden ver a través de la historia que era estar en un campamento tirado en medio de la nada, en medio de la manigua, sin más que lo que uno pudiera hacer por uno mismo y por sus compañeros. Quemaban maquinaria, destrozaban la infraestructura, todo ese atraso que vivían de lado y lado. O sea, acá no había ningún lado positivo. Eso me hace forzadamente tomar una decisión después de el viaje que yo consideré que era como de respiro, después de pasar por toda una zona guerrillera de dominio y de encontrármelo y tener que tragarme la lengua, incluso muchas veces hacerme pasar por la persona que no era, por temas de apellido, por temas de violencia con el Urabá. Decido no, me toca irme a la parte de Puerto Berrío, específicamente a Puerto Triunfo, y desafortunadamente después de Estación Cocorná nos llevan los paramilitares secuestrados, retenidos unos días porque supuestamente en el recorrido que habíamos hecho nosotros éramos auxiliadores de la guerrilla. Entonces ahí es donde uno comprende que esta gente no está por nada, sino por simplemente un dominio del territorio y un dominio de la coca. Llego a Líder Flores Posada de Compañía, un frigorífico de carnes. Ahí se tenían 17 puntos de venta, entre al costo en Bogotá, Consumos Medellín, algunas del Éxito y puntos de venta propios. Rápidamente, a la escasa de 29 años, 30 años, me encuentro a los 2 meses y medio de haber entrado a la compañía con una problemática financiera de una magnitud descomunal. Una empresa con una deuda de más de 8.300 millones de pesos, teniendo que pagar mensualmente 90 millones de pesos de solo intereses. Y ahí es donde uno dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a coger? 2 meses y medio de haber soltado la joya de la corona de Nacional de Chocolates, a esa una empresa familiar, no propia de mi familia, sino de otra familia. Y hay que hacerle frente a una ley 550. Eso es hacer el máster en vida. Por fortuna no teníamos problemas con particulares, sino con bancos. Y digámoslo así, la negociación se torna más fácil porque el banco nunca te va a matar, nunca va a ejercer ninguna presión indebida. Logramos entrar en una negociación después de 3 años con la Superintendencia de Sociedades. Se hace la reestructuración de la compañía y digamos lo que uno decía, no, esto es para gente de mucha experiencia. Sí nos tuvimos que apoyar con asesores externos que llevaban ese bagaje, ese recorrido de 20, 30 años en la gran empresa, pero digámoslo así, quien está al día a día al frente de esa compañía y esa situación era yo. Y ahí no hay tiempo de decir, yo no. O se queda y asume el reto, o se va por el camino más fácil, que es renunciar. Yo decidí quedarme, duré 3 años largos sosteniendo esa ley 550, dando cumplimiento a todas las condiciones que nos había puesto la superintendencia y los bancos. Y desafortunadamente un banco decide vender la deuda a un tercero. Y ahí viene el gran problema. Cuando ese banco decide salirse de la deuda y simplemente venderle a un tercero, sabemos que quienes compran las deudas
de difícil recaudo, son personas que tienen otros intereses diferentes. Y ahí es donde vuelve y el palo y mata al hombre, donde aparece un actor violento a decir simplemente o me entrega la empresa, o la plata, o los activos de la empresa. Ahí uno tiene que otra vez tomar una decisión. O hago algo indebido y defraudo la confianza que puso un sistema financiero, que puso la superintendencia de sociedades, que pusieron unos acreedores y los mismos socios de la compañía, y me doblego, o simplemente hago frente a esto y vemos cómo salimos adelante. Salir adelante es simplemente hacer que esos que compraron esa deuda sepan claramente que no tienen opción de sacar la plata inmediatamente, que haya un proceso legal y que se respeta, y asumimos las consecuencias. Nos toca irnos de Medellín, estamos casi 4 meses por fuera de Medellín mientras se solucionó esa problemática con las autoridades, no buscando a amigos o a otros actores armados para que nos defendan, sino en la vía de lo legal. Y ahí pues surge el tema de que eso es una situación insostenible. Damos un paso al costado porque ya lo que está de por medio es la familia y la propia integridad de uno, por un problema pues que realmente pues uno también tiene que responsable con uno y sopesar, decir, me tengo que ir. La empresa 6 meses después, por esas problemáticas, es liquidada. Se perdieron 130 empleos, que eran lo que había sobrevivido después de toda la reestructuración que habíamos hecho. También nos tocó vivir situaciones donde ese sector empresarial y de colegaje con los que teníamos esos convenios para los puntos de venta, algunos nos dieron la espalda. Entonces, de 17 puntos bajamos prácticamente a 6 puntos de venta, donde ninguno de ellos como concesionario tenía ningún problema en que los fueran a embargar o les fueran a poner sus establecimientos de comercio en riesgo. Eso también enseña a cómo es la lealtad comercial. Nos damos de dientes para afuera a decir, es que los valores institucionales, la libre competencia, la lealtad comercial, pero también nos encontramos con la gran dificultad de que eso simplemente se queda en el discurso, porque en la práctica es otra situación diferente. Y es tomar una actitud con entereza, decir, es su actuación, nosotros actuamos de forma diferente, pero acá estamos para dar la cara y buscar soluciones. Y seguimos adelante. Eso, en esa situación de quedarnos sin empleo, también usted tiene que darse a la tarea de, bueno, ¿qué va a hacer? Me quedo en la casa, mirando para el techo, llenándome la cabeza de cucarachas, sintiéndome fracasado, o simplemente empiezo a ver un sector que es informal, que no tiene mayores estructura administrativa, y lo empiezo a asesorar. Así es como llego a Comercializadora Agrosigo, que es una productora inicialmente de cerdos y de ganado de Darío Sierra y Blanca Gómez, y ellos por las situaciones de mercado deciden montar a Catalán, Cárnicos Catalán, como una procesadora de cárnicos embutidos, netamente de carne, sin mezclar pasta de pollo o en forma desmedida harina u otros componentes gelatinosos que le den contextura a ese material. Y comenzamos a lo que es hoy Cárnicos Catalán, que es un tema de cárnicos premium, digámoslo, están por encima del precio promedio del mercado, pero también es con la garantía de decir, mire, estamos dando alimento, estamos vendiendo producto que si bien es más caro, pero lo que le estamos generando es proteína real y no ficticia al consumidor. En Agrosigo trabajé 1 año realmente. Ahí hubo unas variables que jugaron, digámoslo, en contra frente al tema de unas contraprestaciones económicas,
yo decido seguir siendo buenos amigos y no pelear por plata, que muchas veces nos quedamos apegados al tema del dinero. Y surge el tema que siempre he criticado y siempre me he mantenido en una postura muy contundente frente a la eficacia y la eficiencia del gasto público. En ese momento estaba de alcalde Alonso Salazar. Yo veía, por ejemplo, el presupuesto participativo, cómo se malgastaba en Medellín, donde había sido cooptado en unas partes por brazos armados, ejecutando el recurso que estaba priorizado en fichas técnicas en 6, 7, 8 meses, un año, terminaba siendo ejecutado en mes y medio. Paseos, eventos, sancochos, cosas de esa índole, pero el muy poco beneficio de inversión social en niños, niñas y en el adulto mayor. En esa crítica, en la finca de un amigo, nos dicen, hombre, dejen de criticar y vengan y participen. Lo primero que yo digo es, hombre, yo en la universidad participé en 2 procesos electorales, uno con Santiago del Estruco y el otro con Federico Gutiérrez, y en los 2 me quedaron sin sabores, con universitarios haciendo nación, porque prácticamente fuimos como la base, como el trampolín, pero después de que llegaron al sistema se olvidaron de toda esa base juvenil. Yo digo, no tengo plata, no tengo respaldo padrino político que me lleve, tampoco puedo aportarle una campaña para decir, listo, yo le trabajo en su campaña, doctor Martín, y después ¿qué? Pues, ¿qué opciones reales hay de llegar a trabajar por la ciudad? Yo soy un convencido de que uno vive con lo que se gana, y uno tiene que ser responsable cuando tiene vacas gordas para poder aguantar en las vacas flacas. Nosotros nos hemos acostumbrado a una sociedad del dinero fácil, donde simplemente volador hecho, volador quemado, y después cuando vienen las vacas flacas es donde nos vemos forzados a caer en ese engaño de los negocios o las cosas no santas, un poco decentes o indecentes, para ser más claros y reales. Y decido dar el brinco cuando conozco a Aníbal Gaviria, de irme a trabajar con él para apoyarlo en su campaña a la alcaldía. Yo dije, este es el momento de la verdad, este es el momento en donde ya siendo maduro, una persona con 34, 35 años, le va a apostar a un proyecto político, trabajando, y si sale, ya veremos cómo es la lealtad en este cuento. Si no, sabemos que simplemente somos uno más que simplemente trabaja y aporta, pero no es tenido en cuenta. Para mi sorpresa, de hecho, salgo con mi familia todo ese diciembre y todo enero de descanso. Tengo la ventaja de que mis suegros son cartageneros. Estuvimos allá en Cartagena y el 12 de enero me llaman y me dicen, ¿qué hubo? ¿Usted dónde está? Pues es que lo estamos esperando. Yo, ¿esperando para qué? No, es que usted va para tal lado. Y le dije, no, pero venga, allá ¿qué hay que hacer? Porque si yo voy para un lado, es a un lado donde yo pueda servir y que mi experiencia profesional pueda aportar. Si usted me va a colocar allá como para acuñar una puerta, yo le digo, no sirvo para eso. Le agradezco por tenerme en cuenta, pero entonces me dice, no, mire, como usted hizo un proceso de reestructuración en unas compañías en las que ha estado, le ha tocado pues, sacar callo en ese aspecto, necesito una reestructuración del Instituto de Deporte y Recreación. Allá iba mi gran amigo David Mora, que fue en la finca donde estábamos haciendo el comentario de la gestión. David, cuando dice, me meto de lleno en la campaña de Aníbal, me dice, usted se va de mi escudero, y yo le digo, me voy de su escudero, para donde usted vaya. Él llega al INDER Medellín, yo voy de jefe de planeación al instituto, un instituto maravilloso en ese impacto social en una ciudad que logró, entre ellos, a través del deporte y la recreación, dar esa transformación que venía desde los años 80 y 90, que teníamos del narcotráfico. Una violencia desmedida, una violencia que se había arraigado en los hogares de las familias de Medellín y de Antioquia, donde había todo tipo de excesos y abusos.
Y a través de este instituto y ese impacto social en cada uno de los territorios, a través de 20 años lograron sembrar semillitas de esperanza. El instituto creció como una crispeta, era un granito de maíz, pira, y en el 2008, ¡puf!, eso hizo así para todos los lados. No había ninguna correlación de una actividad con la otra, cada uno competía por la misma población, los recursos se invertían doble o triple en la misma población, en diferentes acciones. Y comenzamos todo ese proceso de reestructuración. En el año 2013 se formó el plan de desarrollo, el plan estratégico, 2013-2023, que es la ruta de navegación de los próximos 10 años del instituto. Es entender cómo a través de actividades lúdico-deportivas complementarias al sistema escolar podemos generar competencias ciudadanas, valores y transformar sociedades. En el instituto se atiende población desde la madre gestante, desde antes de nacer. Todo el tema de la kinesis que se le da al niño en sus primeros años hasta los 5 años para poderlo llevar a un proceso de iniciación deportiva. Todos cometemos el error que queremos forzar a que los niños y los jóvenes hagan lo que nosotros queremos como papás o como profesores o como guías de ellos. Hay que dejar que la sociedad se vaya desarrollando bajo unos parámetros claros e institucionalidad clara, pero no todos servimos para lo mismo. ¿Qué sería una sociedad sin un carpintero, sin un buen cocinero o sin un buen ingeniero? Eso hay que poner y hay que decirle a la gente, usted es bueno para esto. Yo digo, no hay gente mala, hay gente que no está ubicada en su rol, en su capacidad de hacer. Muchas veces una persona es muy buena en un cargo medio y cuando usted lo pone de líder, se cae. ¿Qué ha pasado ahí? De pronto no le hemos desarrollado como jefes o como líderes esas competencias o esas potencialidades a esa persona. Y usted lo veía muy buen coordinador en la planta. Y cuando yo lo puso de la jefe de toda la producción, se le cayó. La culpa no es de esa persona, la culpa es de nosotros, cómo ubicamos a esa persona en el lugar justo. Y le damos las herramientas para que él pueda desarrollarse como ser y como profesional. En el INDER, pues vivimos unos procesos muy satisfactorios, logramos un crecimiento importante en la población atendida, con menos recursos, con cerca de 26% menos de los recursos que tradicionalmente tenía el instituto. El instituto desde el año 2009 viene en decrecimiento de los recursos asignados por parte de la alcaldía. Muchos de esos recursos van a obra de infraestructura y ahorita vamos a abordar, porque eso nos compete como ingenieros, qué pasa en la obra pública, cómo el sobrecosto en la obra pública nos afecta seriamente las finanzas de las diferentes instituciones. Siempre trabajamos es por la adición y nosotros no podemos seguir trabajando en ese ritmo. En ese proceso social, vuelvo y lo digo, en el tema de presupuesto participativo específicamente, me acuerdo cuando me llegaban las fichas y es que, jefe, es que las tiene que firmar. Yo las tiene. No, yo necesito el análisis técnico de esto. Y ahí parto de un hecho fundamental de liderazgo. Un ingeniero administrador trabajando en el sector privado 11 años largos, muy dedicado a la parte comercial, y llega a una institución pública de deporte. Los primeros ataques eran, esos están perdidos. Esos son unos niñitos hijos de papi y mami que vienen de AFI de la escuela y no saben nada de deporte ni han estado en ningún nivel del deporte. Primero sí habíamos estado en el nivel del deporte, pero no en la dirección deportiva ni nacional, ni regional, ni local, ni mucho menos en una organización privada. Pero es decir, usted sabe de esto, venga, acompáñeme. Usted sabe de esto, venga, acompáñeme. Y conformar un equipo desde la unidad de planeación
especializado en el tema de deporte, recreación, actividad física, en tema de planeación, que si bien lo teníamos y habíamos hecho estudios de planeación estratégica, pues también era un componente adicional desde lo jurídico también para que nos acompañaran. Y logramos crear un equipo de 16 personas desde un observatorio del deporte para que nos dijera cómo debía ser el modelo de ciudad en este aspecto, cómo se debería proyectar en los 3 temas fundamentales del instituto. Y empezamos a impactar. Mire, yo no le voy a decir a usted que no haga esa actividad. Sí la vamos a hacer, pero la vamos a hacer metodológicamente aplicada a unos criterios. Y logramos transformar procesos de mes y medio en procesos de impacto social con reales indicadores de más de 8 y 9 meses de ejecución, donde garantizábamos que los partidos que estaban programados en las diferentes disciplinas deportivas se realizaban. No como antes, como un equipo tenía que hacer 5 juegos al día, entonces hacían si mucho 2. Pues la mayoría hacían 1 y el resto eran Ws. Y que cuando se hace una toma recreativa, no es hacer la toma, hicimos el evento 3-4 horas y después nos vamos de acá. No, esa toma se hace después de un proceso continuo de construcción con esos grupos poblacionales. Entonces todos los materiales que se iban a utilizar, todos los elementos se construían con ellos. Entonces, es decir, el Festival de Cometas de Altavista, 2 meses antes estábamos seleccionando los materiales, estábamos cortando las hojas de caña brava, de cañafisto para poder cortar, enseñarles a hacer la cometa, todo el proceso, los tirantes, y se hacía el Festival de Cometas. Y el Festival de Cometas tenía un elemento, era de integración de familia. El abuelo, el papá, el acudiente y el niño participando. Si usted no viene con esos elementos, hombre, puede participar, pero no es la esencia de este evento. Entonces así hicimos toda esta transformación y para sorpresa mía, yo decía, me siento cómodo en lo ejecutivo, me siento realizado en lo que estoy haciendo y en el impacto social para combatir la violencia. Me acuerdo cuando en Comuna 8 y en la Comuna 13 se volvió a tratar de prender el tema de violencia en el año 2012, de la alcaldía tiraron como un salvavidas y necesitamos que alguna de las secretarías entre con sus programas sociales para poder atender esta problemática. Y paradójicamente decíamos que los chalecos verdes del INDE eran como los chalecos antibalas. Llegamos a los territorios y empezamos a jalonar otra vez la gente de las casas, venga, salga, venga, participe. En la medida que copemos los espacios públicos, estamos desplazando a esos violentos de estas canchas, de estos parques, de estos gimnasios. Y eso fue un mensaje claro a la comunidad. Mire, uno metiéndose logra desplazar este tipo de violencias. Es difícil, genera presiones, pero él me dice, si estoy haciendo lo correcto, yo sigo por este camino. No sigo como carro loco, pero sigo sopesando los riesgos, pero primero está la institucionalidad. Y eso es lo que nos ha faltado de alguna forma en el país, es creer en la institucionalidad, creer en la autoridad, creer en ese orden social que impone el funcionamiento en el territorio. Cuando nosotros confiamos más en el bandido para que nos gobierne, para que nos solucione nuestros problemas, estamos abriendo un espacio que difícilmente volveremos a recuperar. Y hoy nos defienden, mañana van y nos cobran y nos atacan, y si no tengo la posibilidad de pagar los 3.000 pesos diarios por el parqueo del carro en la calle, me vuelvo un objetivo de ellos. Eso es un cáncer, eso es alimentar un cáncer. Eso es alimentar un demonio que después va a venir contra nosotros mismos. Paradójicamente, estando de vacaciones, recibo una llamada que tenía que volver al instituto a renunciar. Yo me quedo frío. Yo dije, ¿cómo? ¿Y qué hice mal? Empecé a cuestionarme porque había habido varias situaciones, 2 o 3 situaciones, en donde incluso yo le decía a mi esposa, yo creo que en esta sí nos sacan, ¿no es cierto? Porque volvemos al tema, estando en lo público, la gente cree que puede venir a ofrecernos, a presionarnos de alguna forma indebida para que nosotros hagamos lo que quiere.
Ahorita les dejo esa anécdota frente al tema de infraestructura física. Yo dije, pues si no me fui la otra vez, ¿por qué me va a ir esta? Llego al instituto, me dicen, lo están esperando en Bogotá. Yo, ¿en Bogotá? ¿Y para qué? No, es que necesitan hablar con usted, 2 personas, Fabio Valencia Cosio y Álvaro Uribe Vélez. Y yo, ¿por qué? Hombre, te necesitan que vas a la lista del Consejo de Medellín. Me voy, me reúno con ellos, le digo primero, no soy político. Entonces la concepción de político es ¿qué? Político es lo que yo hoy hago como político, como concejal. No, político es asumir una posición frente a problemáticas sociales, frente a problemáticas de vida. Eso es ser político. Cuando usted ante un grupo de trabajo tiene que tomar decisiones, tiene que tomar posturas, usted está generando una política. Y eso es un llamado que yo les quiero hacer en este tema de liderazgo y de juventudes, es, mire, no piensen que lo político todo es malo. Uno de los primeros golpes que cuando yo entro al sector público, al INDER Medellín, incluso la misma familia me dicen, ahora sí te vas a enriquecer, ahora sí llegaste a donde era. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo así? Entonces mi familia es corrupta. O sea, lo que a mí me han enseñado y el ejemplo que yo he tenido de mis tíos, de mis padres, de primos mayores, porque soy el menor de 31, es ser bandido, ser corrupto. No, yo no soy así. El otro aspecto es toda la presión social o el estigma que empieza a generar el usted pertenecer a un gobierno. Y vamos a ser sinceros, un gobierno se construye con diferentes elementos de la sociedad. Lo construimos quienes estamos por un partido político, por una amistad, por un reconocimiento profesional, pero entre todos tenemos que construir y tenemos que hacer la diferencia si queremos cambiar las cosas. Porque nos dejamos envolver en el tema de yo hago la ley del menor esfuerzo para no tener problemas. Tome esa decisión, pero créame que no va a llegar a ninguna parte. Y por el contrario, rápidamente va a terminar enredado en dimensiones jurídicas que no tendrá la capacidad de resolver fácilmente. Y hay carteles dedicados a simplemente ver cómo lo enredan a usted como funcionario público. A ver dónde se resbala usted y usted es el Paganini, mientras ellos se absorben los recursos públicos. Pero es la voluntad de nosotros mismos de decir, yo voy allá a cooptar el espacio de alguien que va a ir a hacer algo indebido. Y tener la certeza de que con mis principios y mis valores lo hago bien. Eso fue una decisión difícil, incluso, ¿por qué? Porque pues primero decía, bueno, ¿con qué va a hacer una campaña? Segundo, esta gente me está invitando, ellos lo respaldan, dicen que es una lista cerrada, es un partido que tiene fuerza de poder, de convicción, de llegar a estar en los próximos mandatos en la arena pública, en la toma de decisiones importantes del país. Pero, ¿y si no ganamos? Se toma la decisión a finales de diciembre, donde me dan un ultimátum. Prácticamente yo vengo a conversar con mi familia de la decisión y cuando yo llego a la casa la decisión ya está tomada. Para resaltar de que uno en esto tiene que tener, y como líder tiene que tener convicción de que uno no es solo. Uno es una parte de un sistema. El que crea que como líder es solo, eso no es líder, eso es imposición. Eso, un líder es el que convence y arrastra a los otros y hace que se muevan los otros. Lo otro es imposición, es dictadura. Y en ese aspecto difícilmente logrará tener éxito en la vida. Puede que tenga suerte, no éxito. El que no es político le ganó a todos los políticos. Paradójicamente, en 2 meses largos salimos a hacer una campaña antes del 19 de abril
que era la consulta interna del Centro Democrático, había que inscribir el mayor número de personas. Me encuentro en diferentes reuniones con gente que venía de tiempo atrás de movimientos políticos, trabajando con políticos, de papás políticos, y decían, yo voy con tantos inscritos, el otro decía tantos, y yo decía, y yo voy como en 4.000 y pico, después en 7.000 y pico, después en 11.000. Me acuerdo de una de las últimas reuniones que se hizo en la sede de Belén del doctor Oscar Darío Pérez, y su grupo decía tener 17.000 inscritos para la consulta. Y yo dije, si salgo de cuarto voy bien. Y eso porque me acompaña la Virgen María y mi Diosito. Sorpresa el día de las elecciones. Y vuelvo y le digo, es un trabajo de calle, de estar día y noche. A mí me pueden decir a qué hora llegaba yo para la consulta a la casa, y muchas veces llegaba a las 11, 12 de la noche, bajando de El Picacho, bajando allá de Rancho de Lata en el límite con Bello, con Agua Dios Misericordia. Esa noche me acuerdo que sí me tocó llamar a pedir cacao que fueran por mí, porque a un líder de más abajo le dije, no soy capaz de bajar. Yo sé que si bajo solo, no llego a Zenú. Si yo bajo solo, me cogen y me enredan por ahí. Son vivencias que uno tiene que tener de sus territorios. Vivimos en Medellín, pero de pronto vivimos en la Medellín de la urna de cristal, donde nosotros llegamos ahorita a la casa y tenemos la comida caliente. Así nos toque hacerla a nosotros, pero hay que comer. Otra cosa es cuando la olla de la casa lleva días volteada boca abajo. Cuando mi mamá, desde que estoy pequeño, se ha tenido que acostar con uno y otro, y tengo 4 o 5 hermanitos, y la única opción que yo tengo es pegarme al combo. Esa es la realidad que no vivimos nosotros, una realidad de falta de oportunidades. Una cosa es que yo estudié ingeniería, arquitectura, administración de empresas y no encuentro fácil trabajo, pero digamos en mi casa he tenido posibilidades, así sea trabajando para pagar mis estudios, pero he tenido algunas facilidades. Otra cosa es cuando usted desde chiquito ve que el único que le soluciona el problema, cuando el entenado del turno le está fregando a su mamá viene drogada, borracha a maltratarlo a usted, y el único que le soluciona el problema es el del combo. ¿Por qué? Porque le dimos el espacio y perdimos la credibilidad en la autoridad y en la institucionalidad. Y la primera institucionalidad que se perdió fue la familia. Esa es la primera institucionalidad que se perdió para generar entornos protectores y cuna de valores. ¿Valores para qué? Para cuando usted, desde lo público y lo privado, lo que pasa es que la corrupción en lo privado no se nota, porque el dueño de la empresa simplemente, o el presidente de la empresa, si usted hace algo mal, usted se va, pero por no tener problemas jurídicos no lo demandan, no lo denuncian, nada se conoce, nada se destapa. Pero corrupción en el privado hay. Y yo desde la experiencia también lo tengo que decir. La corrupción en lo público se da es porque viene el privado a ofrecerle a usted beneficios a cambio de que lo deje hacer algo indebido y en contra de la norma. Con ese reconocimiento llegamos a hacer la máxima votación. Dirán, pues una votación en una consulta interna de 9.777 votos, haber sacado 1.633 votos, pues ¿qué se está creyendo? No es que uno se crea, uno tiene que reconocer las capacidades. Haber sacado más del 15% de una votación contra grupos y estructuras políticas que venían de tiempo atrás, teniendo incluso 2 o 3 aspiraciones anteriores al Consejo de Medellín, y simplemente en un reconocimiento casi que de opinión, es muy gratificante. Eso empieza ya uno a vivir el otro cuento, ya es real de lo político, ya no de lo público, sino de lo político, donde empiezan todos los ataques, empiezan a generarle calumnias, mentiras, rollos que usted no tiene, unas películas que uno dice, ¿y de dónde sacaron? Pero que las crean también
que cogen un pedacito de allí, de allí, de allí, de su vida y arman una película que usted dice, ¿a qué monstruo estamos enfrentados? Y usted tiene dos caminos. O se deja afectar por eso, o simplemente por convicción y por tranquilidad de conciencia sigue para adelante con el objetivo. Llegamos al Consejo de Medellín y es encontrar una corporación, tal vez la corporación de mayor prestigio político a nivel nacional como corporación. Vemos el nivel de desprestigio del Senado, de la Cámara, donde tiene más del 84% de desfavorabilidad. Una manera de funcionar muy concreta frente a los proyectos de la ciudad, donde también hay un relevo generacional importante de ese consejo. El consejo tiene hoy concejales que llevan 5 periodos. Anteriormente la mayoría, el que menos llevaba 3 periodos, o sea, estamos hablando de 12 años como junta directiva. Y es encontrar cómo funciona, cómo es ese código de conducta interno. Y usted decir, hay cosas buenas y hay cosas por mejorar, porque no podemos decir que hubiera cosas malas. Cada cual ve cómo actúa y cómo hace sus procesos, pero es uno tener la capacidad para decir, yo no me dejo contaminar por prácticas que tradicionalmente se hicieran. Cuando se define el tema de cómo va a ser la coalición, cómo va a estar compuesto el tema de las mesas directivas, surge el tema de que usted es presidente. Si uno es sensato, uno dice, bueno, primero el político que no era político, segundo, vengo del sector ejecutivo. Tengo que tener capacidad para reconocer mis debilidades y decir, mire señores, ser presidente el primer año de una administración que no es la de uno, y que fuera de eso se va a formular el plan de desarrollo del alcalde que no es de uno, y en una corporación completamente desconocida para uno tiene que dar un paso atrás y decir, yo pienso que lo debe asumir el partido del alcalde que ganó. Eso pues no solo una posición mía, sino colectiva, pero también partiendo del hecho de que el Centro Democrático, al ser la votación mayoritaria, por encima del voto en blanco, porque la segunda mayor votación fue el voto en blanco, es decir, mire, que sea el partido de Creemos, la formulación del plan de desarrollo y la ruta estratégica de la ciudad en los próximos 4 años, quien la formule. Y viene la segunda agravante, listo, usted es el presidente del 4º año. Y en ese tema de lo que uno tiene que tener capacidad de aguante como líder y de sortear, viene el tema de la demanda. A mi equipo no le gusta que yo hable del tema de la demanda, pero a mí me gusta dar claridades. La función pública dice claramente quién es el ordenador del gasto. ¿Qué hace el ordenador del gasto? Celebra contratos, liquida contratos, nombra, retira de los cargos, hace procesos disciplinarios. Ninguna de esas 5 acciones yo la ejercí en mis puestos de subdirector o de jefe de planeación. Las ejercí cuando fui director encargado, en 16 oportunidades. Pero todas ellas fueron hasta antes de junio del 2014, o sea, mucho más de un año antes de mi elección. Y la ley es taxativa y dice, quien no ejerza estas funciones puede renunciar 6 meses antes de la elección. Y ahí fue donde yo renuncié, 6 meses antes, no, 7 meses y medio antes de la elección. Yo renuncié el 23 de febrero del 2015. Por eso tengo la tranquilidad de ir a los tribunales y de dar la pelea con argumentos jurídicos. No con un almuerzo con tal, con una dádiva por allí, con un contrato por allá, no. Mi defensa es netamente jurídica y argumentada en lo técnico. No está sustentada en ningún otro lobby o ninguna otra intencionalidad. Y se encuentra usted con las dificultades de
hoy ser señalado como una persona corrupta, como una persona que usó una institución pública para hacer política. Cosa que no han podido demostrar. Porque si ven el fallo es claro, el fallo dice, no ejerce autoridad administrativa, pero como en el área que él estaba había 20 personas de carrera, se presume que había autoridad. O que se presume, o sea, van legislando y creando magistraturas sacadas de la manga. Y uno como líder ante esas dificultades tiene la capacidad para seguir mirando de frente y decir, tengo la razón. Y espero que el Consejo de Estado me dé la razón, que revise a profundidad las pruebas que se aportaron. Y es enfrentarse a que cuando uno toma decisiones, fija políticas, hay quienes les gustan y a quienes no les gustan. La diferencia es, a quienes no les gustan es ¿por qué? ¿Porque yo estoy haciendo algo malo? ¿O porque no le estoy dejando despejado el camino a alguien que quiere hacer algo malo? Yo hoy se los digo sinceramente, mi actuar no es de hacer cosas malas. Porque si algo le tengo miedo, esa es la justicia divina. Y allá le apuntan a uno el 100 por 1. Y si algo le tengo miedo, es al que dirán. Pero no al que dirán de chismes y cosas de esas, no, con cosas comprobadas de que uno hizo algo malo. Porque eso me afecta en el principal liderazgo y es qué ejemplo le dejo yo a mis hijos y a mi sobrino. Y si a mí no me importa que me cuestione usted, por poner un ejemplo, pero que mi hija me cuestione, patea. Eso sí patea, porque a esa no la puedo engañar. Y cuando usted dice una mentira por un lado, puede que se la crean, pero cuando usted le mintió en la casa, se le cayó todo el estandarte y quedó valiendo 3 pesos. Paradójicamente, el consejo, bueno, entonces en esa situación surge también el tema. Bueno, yo estoy a puertas o en el filo de la navaja, ¿qué va a pasar conmigo? Primero, tan no dice las cosas mal y no ejerce autoridad, que el fallo no me inhabilita para ejercer cargos públicos. Entonces se da cuenta uno de que es un fallo netamente político. Y se da cuenta uno que está estorbando a alguien o a algo. Recibo la postulación para vicepresidente segundo de mesa directiva en el año 2017. Tienen la capacidad, como les decía, de dejar un puesto de mucha más representatividad como ser presidente el 4º año, donde asegura prácticamente la reelección para simplemente ser un segundo. Y uno tiene que tener la capacidad en la vida para decir cuándo uno tiene que ser segundo, cuándo se tiene que reservar para otras aspiraciones o a otros niveles dentro de esa carrera profesional. El líder tiene que saber también cuándo se retira para que otros vayan allá. Yo ayer lo veía cómo se referían los compañeros frente a cada una de las postulaciones, y eso es gratificante. Y perdónenme que les hable un poquito de ese ego personal, pero es importante porque el líder también tiene que reconocerse sus hechos, sus victorias. Y para mí, no me reconocían como el político, como el que vive andando en la calle, no. Es la persona que escucha y es capaz de aportar y juntar, unir para lograr un objetivo común. No estoy pasando por encima de los demás. Fue el mensaje promedio. Y ahí viene esa capacidad que yo les decía frente al tema de la obra pública. Nosotros tenemos que
plantear hoy un gran reto en las universidades. Primero, formar, incluso desde el colegio, a personas que estén dispuestas a servir, no a servirse. Segundo, a detectar esos talentos o esos jóvenes que puedan aportarle a la sociedad para construir, pero para construir desde el bien hacer. Y puede sonar a discurso, puede sonar a retórica, pero muchas veces pensamos es simplemente cómo maximizamos una ganancia, cómo nos salimos de este problema simplemente salvando lo mío y que los otros se jodan. Y eso se forma desde la temprana edad, se forma en la universidad. La forma de hacer negocios va intrínseco a la forma del ser. Usted en la universidad no puede pretender de que a usted le enseñen valores o lealtad comercial cuando usted es desleal con sus amigos, con su familia, con usted mismo. Y usted en la vida profesional se tiene que preparar a que le lleguen y le digan, vea, este hierro es de menor calidad o de menor especificación técnica, pero eso no se preocupe que el edificio no se cae. La columna puede ser coca por dentro, pero tranquilo que eso no se cae. Y le pueden decir, mire, este concreto es importado de otro país y tiene unas condiciones y se gana 400 pesitos. Y no, tranquilo, no le diga a su jefe que eso va a la comisión por debajo. Créame que eso se cae, no la estructura. Tarde que temprano usted se cae. Y eso es lo que hoy nos falta en nuestra sociedad, esa capacidad para decir no. Puede que usted lo haga, pero yo no. Y ahí es donde usted, desde el sector privado o del sector público, le llegan propuestas a decirle, para lo que usted se gana, venga, es que usted todavía no tiene casa propia, ¿por qué no escoge uno de nuestros proyectos y nos firma esa inclusión en el API? Los que son ingenieros saben qué es un API. Incluyanos ese polígono para nosotros poder desarrollar el proyecto inmobiliario ahí. Y gente muy prestante. Y usted se va a ver que al día siguiente lo llaman 6:15 de la mañana, lo espero en el despacho porque es muy grave lo que pasó. Porque el día anterior saqué a un abogado y a un ingeniero de mi oficina como director encargado. Me mantuve ante esa presión. Si tengo que firmar ese API para que este señor pueda desarrollar algo que no está permitido dentro de la ley y que ese terreno tampoco se puede utilizar porque es de la nación en una concesión al municipio y tiene una destinación específica en transporte, deporte y recreación, no lo firmo. Y mucho menos cuando este señor me dijo esto. ¿Cómo? ¿Eso es verdad, Jorge Ignacio? Cuando eso pasó, el jefe inmediatamente cambió de posición y dijo, usted me dijo mentiras. Y vuelvo y les digo, la verdad tarde que temprano sale. Otro fácilmente llega y dice, no, ¿yo qué me voy a meter? Y le digo, era ni más ni menos el puente aéreo para los grandes empresarios de Medellín y de Colombia. Pues si no se puede, no se puede. Y si allá había que montar a Pricemark, no se puede, al menos con mi beneplácito. Terminaron yéndose al Ministerio de Cultura, que es el dueño del aeropuerto de La Herrera, e hicieron las trapisondas por allá. Pero por fortuna no le entregaron la propiedad del terreno a esa cadena o a ese particular. Pricemark hoy es una bodega que simplemente se la llevan en cualquier momento. Y de hecho hoy prácticamente hay una medida que tiene que salir. Porque se cayó esa estantería que estaba montada en temas amañados. Pero yo hoy a esas personas me las puedo encontrar en la calle y ellos tienen que voltearme la cara, yo no les volteo la cara. Es esa convicción de liderazgo, de entender que somos una pieza fundamental dentro de un equipo, dentro de una estructura, dentro de una máquina que funciona sincronizadamente. De que yo tengo que arrastrar, tengo que convencer
a los otros para que me sigan y funcionen al ritmo que uno funciona. Y entender las capacidades de cada uno de ellos. Pero teniendo la firmeza y la fortaleza para decir, esto es así, porque así lo determina la norma. De lo contrario, estamos perdidos, bien sea en lo público o en lo privado. Y ahí no ejercemos ningún tipo de liderazgo. Ahí lo que estamos simplemente no es sirviendo, sino sirviéndonos de los demás para nuestro beneficio. Ese es como mi punto de vista frente al desarrollo del liderazgo, frente al tema de qué es un líder, cómo es el llamado a los jóvenes frente a esa apatía que tienen por lo público, esa apatía que tienen por ese esfuerzo, ese sacrificio que compende todos los momentos de la vida, simplemente por optar por el camino más fácil, el camino más cómodo, y no necesariamente el camino más cómodo es el que nos permitirá llegar a lejos. Claro que necesitamos comodidad, bienestar. Yo no estoy diciendo que acá nos vamos a poner de mártires, a sufrir. En las experiencias de vida que les conté, vieron que tomé pasos a un lado, me retiré, pero el tema es siempre obrando con rectitud y por convicción de servir y aportar a un sistema y no cómo me sirvo del sistema. No es cómo vivo del bobo, sino cómo le aporto al bobo para que deje de ser bobo. Muchas gracias.